buenos días. Bienvenidos al servicio de adoración de la Iglesia Presbiteriana Evangélica Mayagüez. Les saluda la anciana María del Carmen Librán Salas. Y deseo decirles que a partir de mañana, nuestro pastor y la asistente administrativa se reintegran a sus labores. Le invitamos a que todos los miércoles a las 10 de la mañana se conecten con nosotros vía Facebook Live en un tiempo para adorar, orar, interceder y reflexionar juntos en la palabra de Dios. Así también apreciamos su fiel sintonía todos los domingos a esta misma hora, a las 10 de la mañana, a través de nuestro canal IPEN Online en YouTube. Agradecemos al Señor que nos llama a adorarle y acompañados ser edificados e instruidos para alcanzar a otros y juntos proclamar que Jesucristo es el Señor. Adoremos en espíritu y en verdad. Comencemos el servicio de adoración con la salutación. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Adoremos al Señor con el cántico de meditación, tu palabra. Aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas que me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. La tristeza es mi alegría, en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra
estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí, pero yo sé que tu palabra siempre a mí, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá, me sostendrá. Nos unimos en el llamamiento a la adoración. Lo haremos de manera alternada. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Todos. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son, más que el oro, y más que mucho oro afanado. Amén. Alabemos al Señor por medio de la oración. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te presentamos este servicio de adoración para alabar y glorificar tu nombre. Nombre sobre todo nombre. Dios Rey Todopoderoso, que nos sacaste de la tiniebla y restableciste la comunión con Dios, trayéndonos la salvación eterna. Por todas tus bendiciones te alabamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Redentor. Amén. Cantemos con gozo el himno de alabanza. Digno es el Cordero. Presentamos al Padre en confesión personal de pecados.
hemos confesado nuestros pecados ante Dios, en la seguridad de que hemos sido perdonados. La palabra del Señor nos dice en Romanos 5, versículos 8 y 9, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Adoremos a Dios presentando nuestras ofrendas, con corazones agradecidos por su amor, fidelidad y provisión, no con tristeza en nuestros corazones, sino con gozo, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, Santo, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, Santo. Demos gracias a Dios. Señor y Padre Santo, agradecidos, presentamos estas ofrendas para que sean utilizadas de la forma que tú quieres, Señor, para la expansión de tu reino. También te damos gracias por todos los hermanos que han cumplido años en esta semana, que celebran aniversarios de boda, que celebran la vida. Te damos gracias también, oh Señor, por toda la provisión que tú nos das, porque podemos compartirla en tu reino. Gracias, oh Señor, por toda la salud que nos das. Muchas personas han estado quebrantadas, han sufrido de cirugías, mas tú, Señor, has posado tu mano santa, sanadora sobre ellos. Y hoy te agradecemos por la recuperación de muchos. En el dulce y precioso nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias. Amén. Amantísimo Dios y Padre de la Gloria, ante tu presencia estamos pidiéndote tu guía y tu dirección, la iluminación de tu Santo Espíritu, para que escuchemos la palabra que ha de ser leída, y también que a través de la anciana que ha de traer tu palabra en esta mañana, tú nos hables, y que esta palabra tuya llegue a nuestro corazón, y la pongamos por obra en nuestra vida, y que nos capacites también para enseñarla a otros. En el nombre de Jesús lo imploramos y te damos gracias. Amén. La lectura de las Sagradas Escrituras las encontramos en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es palabra de Dios. Meditemos mientras entonamos la oración congregacional cantada
muestra a Cristo. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí, su fruto haz crecer, haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad, muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Dispongamos nuestros corazones para escuchar y meditar en la proclamación de la palabra en labios de la anciana gobernante María del Carmen Librán Salas, con el mensaje titulado Sola Escritura. Durante este mes de octubre, en que se recuerda la Reforma Protestante, hemos estado reflexionando en las 5 solas de la Reforma. Hoy meditaremos en sola Escritura. Un 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó un documento en la puerta de una iglesia de la ciudad de Wittenberg, que contenía 95 tesis, las cuales eran preguntas que él le hacía a la iglesia sobre la venta de indulgencias y los errores en la interpretación de la Escritura. El mensaje del Evangelio había sido tergiversado y oscurecido, hasta que a través de la Reforma se comienzan a discutir temas que tanto en la Edad Media como hoy día tienen la misma relevancia, pues se trata de la relación que Dios quiere tener con el ser humano y su salvación solo por gracia. Hoy reflexionaremos en la sola Escritura. ¿Por qué sola Escritura? ¿Qué es la palabra de Dios? Pues la palabra sola se coloca antes de la palabra Escritura y significa que es sola verdad de Dios, dicha por Dios, que es la única fuente de revelación escrita y que es la máxima autoridad para sustentar nuestra fe. Es inspirada directamente por Dios y dada a conocer como una herencia para todo aquel que cree en Él. Es la norma suprema que todos los creyentes y su iglesia deben tener. Es la Escritura suficiente para conocer a Dios en Cristo, para la salvación, para la redención y para libertarnos del pecado. También para crecer en santidad, darnos consuelo en momentos de aflicción, para lidiar con las diversas situaciones de la vida, así como para guiar a su iglesia en los diferentes ministerios. Dios nos habla, pues es su revelación escrita, pudiendo así entenderla los creyentes por medio del Espíritu Santo. La palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Créanme, es lumbrera en nuestro camino por la vida. La Escritura le llamamos también la Biblia, que es una colección de 66 libros sagrados, inspirados todos por Dios. En el Antiguo Testamento tenemos 39 libros y en el Nuevo Testamento 27. Aunque es difícil poder precisar en forma exacta el tiempo que tomó escribirse la Biblia, se estima que podrían ser entre 1000 a 1500 años.
Es un libro sobrenatural. Contiene el poder de Dios, promesas, profecías cumplidas y profecías que faltan por cumplir. Sin embargo, durante la historia ha existido el escepticismo y aún todavía lo podemos escuchar en muchas personas que piensan que la palabra de Dios no es la palabra de Dios porque fue escrita por hombres. Muchas personas no la aceptan, dudan de la veracidad de las escrituras. Sin embargo, la misma Biblia dice cientos de veces que es palabra de Dios. La autoría de la Biblia depende totalmente de Dios. Él escogió hombres, 40. Todos eran del pueblo de Israel, excepto Lucas, que era de Grecia. De diferentes países, con diferentes clases sociales, escolaridad, no se conocían entre sí. Desde reyes, pastores, pescadores, médicos, y no vivían tampoco en la misma época. Sin embargo, la Biblia toda lleva una secuencia, una relación entre los libros, una congruencia entre esos libros. Un libro respalda a otro libro. Y se ve revelado el poder de Dios, cumpliéndose las profecías y obrando en la vida del ser humano. Algo grandioso y sobrenatural es que luego que de tantos siglos de haber sido escrita, alrededor de los siglos de aproximadamente, ya les dije, ¿verdad?, que eran entre 1500 años, se han producido más de 5.000 millones de copias y es reconocido como el libro más influyente sobre la tierra. Es el libro más vendido en todos los tiempos. Dios inspiró su palabra, no solo para que unos pocos puedan interpretarla y leerla, sino para todo ser humano que quiera leerla, porque es su revelación. Su palabra no solamente es para los cleros de la iglesia. El Espíritu Santo nos ayuda a entenderla y poderla poner en práctica. Así que, ¿cómo podríamos conocer al autor, a nuestro Dios, y darla a conocer si no la tuviéramos? Tenemos que amarla porque viene de Dios. Tenemos que leerla porque es su palabra escrita. Tenemos que obedecerla para agradarle. Y agradecerle a Dios porque es una revelación que día a día nos habla con poder. Dios ha querido tener una relación con la humanidad desde el principio. Por eso existe la Escritura. Dios reveló todo su mensaje en la Escritura. Así que no hay ni que quitarle ni que añadirle. Y el último libro de la Biblia, Apocalipsis, en el último capítulo nos dice: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Cuando cumplí los 16 años, en esa Navidad, recibí un precioso regalo de una de mis mejores amigas y de sus padres, esta Santa Biblia. Mi amiga, al entregármela, me dijo: esto es palabra de Dios y Dios te va a hablar. Para mí fue una experiencia inolvidable. Recibí aquel regalo como un tesoro. Y tanta fue mi emoción que cuando comenzaron las clases en enero, la llevé a mi clase de religión en el colegio donde yo estudiaba. Y con mucha emoción se la enseñé a mi maestra de religión. Para mi sorpresa, yo pensaba que ella se iba a alegrar, pero no fue así. Me dijo: guárdala, hija, guárdala. Y eso a mí me estuvo extraño. Pero luego entendí por qué ella me dijo eso al cabo de los años. Pero ¿saben qué? Dios utilizó esa situación para crear en mí el deseo de buscar en esta preciosa Biblia qué era lo que Él tenía para mí y qué Él quería decirme. Y desde ese entonces nunca la he apartado de mi vida. En esta mañana meditaremos
en la carta de Pablo a Timoteo, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. En esta porción el apóstol Pablo le escribe y le aconseja a Timoteo, joven aprendiz, que él consideraba su hijo espiritual, y le animaba a estudiar las Escrituras, ya que son fuente de sabiduría que llevan a la salvación, mediante la fe en Jesucristo. Contienen todo lo que necesitamos para conocer a nuestro Dios y a cómo relacionarnos con Él. Pablo además le recuerda y advierte a mantenerse en las enseñanzas de las Escrituras que su abuela y su madre y él mismo le habían instruido. Vemos aquí lo importante que es instruir a los niños en la palabra de Dios. Eran tiempos de apostasía, en donde se levantaban testigos falsos con enseñanzas equivocadas y no diferente a los tiempos en que estamos viviendo hoy. ¿Por qué podemos confiar en la palabra de Dios? Veamos lo que nos dice el verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¡Qué seguridad tan grande! Es saber que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Inspirada, esa es una palabra que en griego significa theopneustos. Teo de Dios, neustos, inspiración, soplada, exhalada por el mismo Dios. Dios sopló vida en ella, de la misma manera que sopló vida y aliento de vida en el primer hombre, Adán. La palabra de Dios es real, es viva y se cumple. Creer en sola Escritura es afirmar que la Biblia es inerrante, no tiene errores, no contiene ningún error porque salió de Dios y Él es su autor y Él es perfecto y nunca se equivoca. La palabra es veraz y absolutamente confiable, por lo que la hace también infalible y no cambiará nunca, nunca fallará. Así como Dios nunca cambia y nunca falla. Nada ni nadie puede ir por encima de la Biblia. No podemos aceptar las falsas ideas que corren en estos días de que la Biblia hay que modificarla o ajustarla o atemperarla a estos tiempos. No, esto jamás. Todo el que piense así le está diciendo a Dios que su palabra no sirve hoy, que su palabra no significa nada. El ser humano de hoy se quiere alejar cada vez más de la verdad. Es una gran equivocación que llevará a muerte espiritual. Los escritores eran falibles porque eran seres humanos imperfectos, pero Dios ayudó en sus debilidades humanas. Y Dios reveló y plasmó en su mente y en sus corazones su palabra. El Espíritu Santo tuvo un ministerio precioso, especial, en la redacción y supervisión de la misma. Este versículo comienza diciendo que también es útil para enseñar. El verbo enseñar aquí es que transmite la verdad, que nos expone a nosotros como creyentes a lo que le agrada y a lo que le desagrada a Dios. A través de la Escritura, Dios nos enseña y revela el milagro de la creación. ¿Quién es Él? ¿Quién es Dios? Su soberanía, su fidelidad, sus atributos, los pactos con su pueblo, su ley. ¿Quién es el pecador que somos nosotros? Nos revela su gracia y nos revela su plan de salvación y de santificación. Jesús dijo a Dios y le rogó a Dios: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que a través de la palabra somos santificados, podemos crecer y hacer la voluntad de nuestro Dios. Su palabra se revela a su iglesia y nos revela cuánto nos ama. Una de las pruebas más grandes del amor de Dios para su pueblo
Lo encontramos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿No es hermoso saber y conocer el amor de Dios? Nos enseña que somos pecadores y como pecadores merecíamos la muerte. Sin embargo, nos dice que somos salvos solo por la fe en el sacrificio de Jesús. Únicamente por Jesús somos justificados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también nos dice que somos salvos por su gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Por medio de la fe en Jesús, en ese sacrificio perfecto que Él hizo, es que somos salvos. Y eso Él nos los ofrece por su gracia, como un don, un regalo. El cielo es un regalo de Él para todo aquel que cree en Él. ¿No es algo hermoso tener esa convicción dicha por el mismo Dios, plasmada en la palabra de Él? Nos enseña que aunque somos pecadores, la fe nos puede salvar. ¿Podríamos conocer a Dios si no tuviéramos las Escrituras? Definitivamente no podríamos conocerlo. Nos enseñan a depender en todo momento de Dios, Padre. Nos enseña la voluntad de Dios para nuestra vida, que es agradable y que es perfecta. Siempre va a ser perfecta la voluntad de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios es alimento espiritual. Imaginémonos que al nacer nos hubiesen abandonado en un bosque y no nos hubiesen dado alimento. Definitivamente nos hubiéramos muerto. ¿Saben qué? Lo mismo pasa para el creyente que no lee ni se relaciona con Dios a través de la palabra. No tendrá un sustento espiritual diario y morirá espiritualmente. Cuando una iglesia enseña la palabra de Dios dirigida por el Espíritu Santo, es una iglesia que aprenderá a vivir conforme a la voluntad de Él, a esperar en Él, crecerá espiritualmente, madurará, será fuerte, sólida, ya que su fe estará cimentada únicamente en la palabra de Dios. Sin embargo, lo contrario será una iglesia que tergiversa las Escrituras, que no cree que la palabra de Dios es lo único que debe de seguir, y definitivamente esa iglesia será una iglesia débil, inmadura y llevada por todo tipo de viento de doctrina. La palabra de Dios es eterna porque Él es eterno. Su palabra jamás pasará ni cambiará. La Biblia nos los dice. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es útil para redarguir también la Escritura. Este verbo redarguir es un tanto fuerte. Significa amonestar, reprender al pecador, desaprobar, censurar, refutar hasta convencer de algún error. Beneficio que también recibimos de la Escritura. Me muestra en dónde estoy mal, en qué me he equivocado, en qué estoy fallando. Sentimos el peso del pecado cuando la palabra nos redarguye. Nos señala las Escrituras todos los días en que podemos estar fallando a Dios. En Hebreos 4:11 nos dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Espíritu Santo, a través de la palabra, nos confronta con el pecado y hace que nos arrepintamos y enmendemos los errores. El resultado es, cuando somos perdonados, sentimos la paz de Dios, nos sentimos en paz, nos sentimos con gozo. Mientras no, envejecemos, como dijo el salmista. Mientras no confesamos y no nos arrepentimos, vivimos débiles espiritualmente. Al redarguirnos y obedecerles nosotros la palabra, nos fortalecemos espiritualmente, porque la palabra de Dios con poder nos transforma y nos guía de día en día. Útil para corregir también,
Cuando hablamos de corregir es rectificar. Nos vuelve la palabra de Dios al camino por donde debemos andar. Es reemplazar lo malo que estoy haciendo por lo que Dios quiere que hagamos, por lo que Dios quiere que yo haga. Dios nos dirige a corregir las malas acciones, por las cuales la palabra nos redarguye. Al corregirnos, Dios nos dice también cómo enmendar los errores. O sea, que la palabra de Dios nos instruye a enmendar nuestros errores. Corregir es enderezar lo torcido. Por ejemplo, una práctica en la agricultura es que cuando se siembran árboles, muchas veces pequeños, que podrían tener la tendencia de doblarse, se le coloca una varilla, ¿verdad? Y se amarra mientras son jovencitos, mientras no tiene la madera. Esto es para que crezcan derechos. La palabra de Dios nos puede corregir de día a día y va enderezando nuestras vidas. Pero si no la leemos, si no la estudiamos, pues no podemos tener vidas derechas delante de Dios. Dios nos corrige por su palabra en cosas que tienen que ver con nuestra relación con Él. Esa interacción de padre a hijo no puede fallar. Y hay situaciones en que le fallamos muchas veces en el orar, en el sacar tiempo para estar con Él, tiempo de calidad, adorarle en espíritu y en verdad, dar testimonio, tener una comunicación con Él de padre a hijo. También nos redarguye y nos corrige en el momento en que no tenemos unas relaciones como debemos de tener con nuestros prójimos, con nuestra familia. Cómo administramos nuestros bienes, cómo administramos los recursos naturales que Él es su creación y Él nos los pone como nosotros como mayordomos de la tierra y de los recursos naturales. El mismo Dios nos ayuda a enmendar nuestros errores. La Escritura también es completa y suficiente para corregirnos. Todo lo que necesitamos conocer para nuestra vida está en las Escrituras. Y dice, para instruir en justicia. Es la guía para una vida responsable. Muestra el camino de justicia relacionado con nuestra conducta. Nos enseña a vivir vidas en rectitud, vidas piadosas, dirigidas por el Espíritu Santo de Dios. El creyente sujeto a la palabra la obedece y el fruto del Espíritu Santo permanece y va creciendo de día a día en los corazones de cada creyente. El fruto del Espíritu Santo nos dice la palabra de Dios que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. La Biblia está por encima de todo pensamiento humano, de todo maestro, de toda autoridad terrenal y de toda razón. El verso 17 nos dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y la palabra perfecto significa íntegro, cabal. No quiere decir que seamos perfectos en cuanto a nuestra naturaleza, porque somos todos pecadores, somos imperfectos. Pero a través de Jesús, Dios nos ve perfectos. Entiendo que el primer requisito que debemos tener para poder trabajar en esas obras que ya Dios ha preparado es el conocer a Dios, el amarle, el obedecer su palabra, el vivir de acuerdo a lo que Él quiere que vivamos, cómo Él quiere que vivamos. Somos separados para glorificarle en todo lo que hagamos, porque toda la gloria será para Él, porque Él es el que ha preparado esas obras para Él glorificarse a través de nosotros. Si no conocemos su palabra, no estaremos capacitados para realizar sus obras y vivir vidas justas e íntegras de que le agraden a Dios. ¿Y cuáles son las obras que Dios quiere que hagamos? Pues Él nos guiará a hacer las obras, pues ya están preparadas. Hay mucha tarea que realizar aún
para Dios mientras estemos en este mundo. Una de las tareas y del mandato que Dios nos ha dado es la gran comisión. La encontramos en el libro de Mateo 28. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Testificar es uno de los mayores privilegios que tenemos, contarle a otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida, para que otros conozcan y hacer los discípulos una vez vienen a los pies del Señor. Este texto es un argumento suficiente para que todo creyente se dedique al estudio de la palabra, para entonces poder ser usados y llevar a otros la verdad. Para ser perfectos no necesitamos tener experiencias místicas, solo necesitamos conocer la verdad a través de su santa palabra. Efesios nos dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y concluyo en esta mañana diciendo, procuremos cada día vivir vidas guiadas por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. No hay ningún otro libro con el poder transformador de la Biblia. Como creyentes en Jesucristo e hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de estudiarla, de aplicarla a nuestra vida, de discipularnos, de conocer su voluntad a través de la misma. Recordemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es imposible reflejar el amor de Dios a los demás si no lo conocemos, si no conocemos la palabra. En ella hallamos el alimento espiritual para nuestras almas. El leerla, el estudiarla, el escudriñarla, el meditar en ella, produce una transformación espiritual, una madurez espiritual y nuestras vidas serán agradables a Dios. Por el contrario, en no hacer esto, nuestra vida espiritual se irá deteriorando y una vida espiritual deteriorada yo la comparo con una planta que no recibe alimento, que los embates del clima la torturan, que es débil y así débil no puede dar frutos. Leámosla y meditemos en ella y vivamos lo que nos enseña. Solo así conoceremos y daremos a conocer al autor de la sola Escritura, nuestro Padre Celestial, Creador de todo. Que Dios les bendiga. Entonemos con mucho gozo en nuestros corazones el himno final, Santa Biblia. La divina voluntad.
Damos gracias a Dios por su revelación escrita. Damos gracias a Dios por su santa palabra, que hoy podemos vivirla y obedecerla. Y ahora que el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo siempre esté con nosotros.